¿Ustedes se han preguntado qué es lo que va a pasar con ustedes en el futuro? Es decir, más bien tendría que preguntar al revés. ¿Quién no se ha preguntado qué va a pasar con su vida en el futuro? Porque es algo natural. Escuchen, nosotros somos tan, vamos a llamarlo, previsores, que ustedes están aquí sentados y ustedes ya están pensando en qué es lo que van a comer enseguida de salir de aquí. Porque así somos y ya estamos planificando algo de nuestra semana y entonces hay ciertos deseos, ciertos anhelos que nosotros tenemos con respecto a nuestro futuro y tenemos sueños y tenemos planes y todo eso. Pero ¿qué va a pasar exactamente? Saben que lo cierto es que ninguno de nosotros sabe exactamente qué va a pasar dentro de media hora. Ni que hablar dentro de una semana, ni que hablar dentro de un año. Pero tenemos que, de alguna manera, prepararnos. Porque tenemos esa fragilidad nosotros. Nosotros no sabemos exactamente lo que va a ocurrir. Pero ¿saben? Tenemos el libro. Tenemos la palabra, donde Dios nos ha querido advertir y nos ha querido preparar acerca de las cosas que van a ocurrir. Y más bien, nosotros sabemos que Dios tiene el control de lo que va a pasar exactamente con cada uno de nosotros y tiene sus planes y tiene preparado todo. Pero además, hay ciertos eventos que nos involucran a todos. Y en ese sentido, también tenemos que estar preparados. Algunas veces les he preguntado, ¿ustedes se enteran de las noticias? ¿Se enteran de lo que pasa en el mundo en el que vivimos? ¿A dónde va a parar esta humanidad en la que nosotros vivimos, de la que somos parte? ¿Qué camino lleva? ¿Hacia dónde vamos? ¿Lo han pensado? ¿Ustedes se dan cuenta que si la humanidad sigue como está, va a la extinción? En lugar de cuidarnos y de atendernos y de mejorar, nos seguimos atacando unos a otros, seguimos actuando con egoísmo, con violencia, y la cosa no mejora. Ahora, qué bueno que nosotros hemos venido a adorar al Dios que tiene el control de todas las cosas, que es más, no solo tiene el control, sino que Él nos creó y desde el comienzo hasta el final Él lo conoce todo y Él tiene planes. Ahora, yo quiero volver a recordarles, porque ya Sol lo leyó muy bien, pero yo quiero volver a compartir con ustedes estos versículos de Mateo 24, del 36 al 39. Solamente para recordar, y yo quiero recordarles quién dijo esas palabras. ¿Ustedes saben quién dijo estas palabras de Mateo 24? El Señor Jesucristo. Nuestro Señor y Salvador dijo esto y nosotros tenemos que prestarle mucha atención. Si hablamos de palabras con autoridad, las de Jesucristo son las que tienen el máximo nivel. Tienen toda la autoridad, pero este es un discurso más largo, todo Mateo 24, les queda de tarea para leer después, ¿verdad? Pero estos versículos, vamos a prestar atención a ellos para ver qué es lo que Jesús está diciendo aquí. Mateo 24, del 36 al 39, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Son fuertes estas palabras? Ustedes entienden lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Jesús empieza diciendo estos versículos, empieza diciendo, pero el día y la hora, ¿cuántos son los que saben? ¡Uno! Solamente el Padre.
El día y la hora nadie sabe. Ahora, cuando Jesús está hablando de esto, del día ni la hora, nadie sabe. ¿De qué está hablando? Porque yo la hora de ahora la sé, son las 10:50, hermano. ¿De qué es lo que está hablando Jesús? Del día y la hora de la venida. El resto del capítulo Jesús está hablando de el momento en que ocurre la segunda venida. Jesucristo no solo vino, enseñó, murió en la cruz por nosotros, resucitó de los muertos, sino que Él prometió volver. Los debo tener un poco aburridos con esto, hermano. ¿Cuántas veces le he dicho que Jesús vuelve pronto? Tenemos que estar preparados. Y Jesús estaba hablando de esto. Jesús a sus discípulos le dice, yo no les puedo decir, a ver, calculen a partir de ahora 46 años y ahí vengo. Calculen, ¿cuánto? 2000 años y entonces vengo. El día y la hora, nadie lo sabe. Ustedes saben que para esas cosas que uno no sabe cuándo van a ocurrir, uno tiene que prepararse de una manera un poco más especial, digamos, ¿verdad? Tenemos que prepararnos de una manera especial. Ahora, fíjense cómo Jesús se refiere, hace una referencia para explicar cómo va a ser cuando ocurra aquel día, cuando Cristo venga. ¿Saben cómo va a ser? Va a ser como en los días de, Jesús lo dijo, como en los días de Noé. ¿Han escuchado ustedes hablar de Noé? Ajá, escucharon hablar de él. Pero Jesús hace una referencia bien específica aquí. Dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y en qué se va a aparecer? ¿Va a haber un diluvio? Ustedes saben que cada vez que ustedes ven el arco iris en el cielo, es la señal del pacto que hizo Dios de que nunca más iba a destruir la tierra con agua. No iba a repetirse un diluvio como el que hubo en días de Noé. O sea, Jesús no se refiere a que va a ocurrir como en los días de Noé, que otra vez va a haber un diluvio. No está hablando de eso. Dice, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento. No eran las únicas cosas que hacían. También trabajaban, no miraban la tele porque no había, pero se entretenían, tal vez cantaban, tal vez paseaban, quién sabe cuántas cosas hacían. Pero como resumen, Jesús dice, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, refiriéndose, estaban viviendo sus vidas normales, estaban transitando por la vida como si nada pasara y no entendieron. Es lo que dice aquí. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Entienden lo que Jesús está diciendo y con qué está comparando la situación de la segunda venida? Ustedes saben que Cristo viene otra vez, ¿verdad? Por eso estamos aquí, vinimos a adorarle porque sabemos que Él tiene el dominio del inicio y del final de la historia y Él sabe todo. Y Él viene pronto. Ahora, dice que en los días de Noé, ellos lo deben haber visto a Noé construyendo eso ahí, pero nadie se preocupó demasiado y siguieron adelante con sus vidas. Tal vez escucharon a Noé que les anunciaba, que les predicaba, miren que viene algo bien duro, bien difícil, ustedes se olvidaron de Dios, le dieron la espalda a Dios, vuélvanse a Dios. No, nadie lo escuchó. Y entonces estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Y no entendieron. No entendieron lo que dice Jesús. Hasta que llegó aquel momento en que vino el diluvio. Y Jesús compara aquella situación con la situación de quienes van a ver venir al Hijo del Hombre en las nubes. Pero no van a haber entendido. Escuchen, ¿será que nadie dijo que Cristo viene otra vez? Ha sido dicho una y otra vez. Ahora, la humanidad en general, la gente alrededor, ¿ha entendido que Cristo viene y que tienen que prepararse? La mayoría no.
La mayoría siguen comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento como si nada. Y no entienden, y no van a entender algunos, hasta el día en que suene la trompeta y el Hijo de Dios venga, así como ha prometido. Ahora, cuando yo leo pasajes como estos, tengo una mente curiosa, ¿verdad? Yo leo esta referencia que hace Jesús y me pregunto un poquito más cómo habrá sido esto de los días de Noé. Y es por eso que hoy los voy a hacer atravesar toda la historia y nos vamos a meter en el Génesis por un ratito. ¿Está bien? ¿Me acompañan a mirar un poquito el Génesis para ver cómo era esto de los días de Noé? ¿Qué era lo que pasaba en los días de Noé? ¿En qué año habrá ocurrido esto de Noé? Bueno, fue hace muchos, muchos años. Fíjense que vamos a leer en el libro de Génesis, en el capítulo 6. Génesis, capítulo 6. Y del capítulo 6 vamos a leer los versículos 5 al 8 primero. Génesis 6, del 5 al 8. Dice así la palabra del Señor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Mírenlo en la pantalla, así grande como está. ¿Sabe una cosa? Usted está escuchando y está leyendo estas palabras hoy porque esto ocurrió. No sé cuántos habitantes había en el planeta en aquel momento. ¿Cuántos hay hoy en día? ¿10.000 millones? Muchos. Pienso que deben ser bastantes más de los que había en aquel tiempo de Noé. Miren que estamos leyendo Génesis capítulo 6. Esto ocurrió al comienzo de la historia. Esto habla de un reinicio de la historia de la humanidad. En aquel tiempo, las cosas estuvieron tan mal, estuvieron tan extremadamente mal las situaciones en el planeta Tierra, que Dios decidió exterminar todo. ¿Y saben cuántos se salvaron? 8. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. 8 personas entre toda la humanidad presente en el planeta en aquel momento se salvaron. Hermanos, me llena de profunda alegría saber que van a ser más de 8 los que se van a salvar cuando Cristo venga. Pero comparando, vamos a ser minoría con respecto a aquellos que todavía no entienden nada, no han querido escuchar, no han querido entender. Pero tenemos que entender esto. Este pasaje de Génesis capítulo 6 habla de un reinicio de la humanidad. Todos recordamos que en Génesis 1 se nos cuenta de la creación, cómo Dios creó todo, cómo Dios finalmente creó al hombre y a la mujer. ¿Cómo se llamaban los primeros? Adán y Eva, ¿verdad? Dios los creó a ellos y a partir de ellos les dijo, ustedes crezcan, multiplíquense, fructifiquen y llenen la tierra. Y luego todo salió mal, porque vino el enemigo de nuestras almas e introdujo el pecado. Cuando Eva y Adán decidieron hacer las cosas mal. Y a partir de entonces, las cosas empezaron a desvirtuarse y surgió el egoísmo, y surgió la violencia, y surgió la mentira, y surgió todo el resto de las cosas que al principio no estaban. Adán y Eva originalmente no tenían ni siquiera vergüenza. No hacía falta, porque sus corazones estaban limpios, estaban puros.
y estaban en una sana relación con Dios y Dios para eso los creó. Pero fíjense que para Génesis capítulo 6, la humanidad ya se había desarrollado, ya habían empezado a multiplicarse, tenían sus ciudades, tenían sus lugares. ¿Quién sabe? Nosotros no sabemos cuál habrá sido el desarrollo de aquella primera etapa de la humanidad, no tenemos exactamente los registros, pero allí estaban. Lo que sí sabemos es que se habían corrompido en extremo. Es lo que nos dice este pasaje. Jehová vio que la maldad de los hombres era demasiada, era mucha en la tierra, y todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Qué feo lo que pasó, ¿verdad? Dios los creó para que estuvieran en comunión con Él. Dios los creó para que pudieran acercarse a Él, para que pudieran participar en la obra que Él quería hacer. Hubiera sido todo tan maravilloso, pero de repente Dios mira a la humanidad y ve que el pensamiento del corazón de ellos era continuamente solamente el mal. Menos mal que estamos en otra época, ¿no? No, hermanos. El pensamiento del corazón de los seres humanos sigue estando inclinado continuamente hacia el mal. Ustedes se han dado cuenta que hemos crecido en maneras tremendas. Nuestros antepasados vivían en casas muy humildes. Ellos, ¿saben qué hacían nuestros antepasados? Una maravilla. Inventaron una cosa que llamaba papel y escribían con una cosa que llamaba pluma, escribían en eso y se daban cartitas unos a otros. Cuando yo fui a la escuela y en la secundaria, nuestra versión de hacer travesuras con los amigos era hacer un papelito pequeñito donde escribíamos algo y le mandamos una cartita al otro por debajo de la puerta y nos compartíamos las travesuras así. Oigan, no había mensaje de texto, no había WhatsApp. Miren cuánto hemos avanzado tecnológicamente, miren hasta dónde dan nuestros cerebros. Hoy en día cargamos nuestros artefactos sin enchufarlos, porque la electricidad se mueve, toca las cosas. ¡Wow! Hemos hecho tantos descubrimientos y sin embargo, a pesar de haber avanzado en tantas cosas, seguimos siendo como aquella generación cuyo pensamiento era continuamente el mal. ¿Cómo terminamos usando todas las buenas cosas que llegamos a hacer? Tratamos de divertirnos. No importa si el otro sufre. Tratamos de pasarlo bien, aunque el otro sea tenido por basura. Vivimos en una época en la que los seres humanos reclaman derecho a rebelarse contra Dios y decir, no me agrada como me hiciste, yo no quiero ser así, entonces me identifico como otra cosa. Eso es rebeldía contra Dios, ¿eh? El que nos creó es Dios. Y Él sabe cómo nos creó y por qué nos creó como nos creó. Pero estamos en el momento del colmo de la rebeldía. Y yo, sinceramente, hermanos, yo sospecho que el nivel de maldad hoy en día está al nivel de aquella maldad de los tiempos de Noé. ¿Qué pensará Dios? ¿Qué sentirá Dios cuando hoy en día extiende su mirada sobre el mundo y mira a la humanidad y ve cómo estamos actuando y cómo estamos tratándonos unos a otros y cómo estamos mal administrando la creación de Dios? Yo creo que el corazón de Dios se duele. En aquel momento, dice la palabra que el corazón de Dios le dolió. Le dolió haber hecho a las personas. ¿Para qué los hice? ¿Para que se hagan tanto daño? ¿Para que destruyan todo? Y en aquel momento, Él tomó la dura y difícil decisión. Dijo, voy a terminar con todo esto.
que no haya más maldad. Ya no puedo ver más maldad. Y leemos todo el pasaje de lo que Jesús dijo, y dice, dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y si el discurso terminaba ahí, usted y yo no estábamos hablando de nada en este momento. Nunca hubiéramos existido. Pero lo único que cambió la situación fue esto último. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hoy en día, los que ocupan el lugar de Noé somos los discípulos de Cristo Jesús. Y eso nos da una responsabilidad tremenda, hermanos. Es tremenda la responsabilidad que nos da eso. Hoy en día, Dios extiende su mirada a la humanidad y dice, aquel es mi hijo. Aquella es mi hija. Y te conoce por nombre. Y sabe dónde estás y lo que estás viviendo y lo que estás pensando. Pero Él te distingue entre todos los otros porque has creído en Cristo Jesús. Entonces, necesitamos estar atentos en dos sentidos. Primero, seamos conscientes de que Cristo Jesús regresa. Y en ese sentido, tomemos la decisión de prepararnos. No dejemos nuestra vida al azar, comiendo, bebiendo, casándonos y dándonos en casamiento hasta que llegue aquel día. Tenemos que tomar la decisión de prepararnos, porque Cristo viene. Tenemos que vivir intencionalmente buscando a Dios y relacionándonos con Él, para que cuando venga aquel día no nos tome sorprendidos. Estás siendo advertido en este momento. No vivas como si Cristo Jesús no fuera a volver. Vive tomando conciencia de que Él va a regresar pronto. Eso en un sentido, estemos preparados. Y en el otro sentido, nosotros tenemos que ocupar el lugar de Noé para ser un equipo de rescate. Nosotros tenemos que ser un equipo de rescate para que algunos más, cuando venga Cristo Jesús, se vayan con Él. Porque si miramos alrededor, hermanos, la mayoría de la gente se pierde. Quien no ha creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, quien no ha tomado la decisión de fortalecerse en caminar con Él, se va a perder. Va a terminar, como dice la palabra, en aquel lugar donde arde el fuego y el azufre. Y eso no lo queremos para nadie. No lo quieres para tu vecino, no lo quieres para tu familiar, no lo quieres para tu amigo, no lo quieres para tu compañero de trabajo. Por favor, tenemos que ser un equipo de rescate. Eso fue en cierto sentido lo que fue Noé. Ustedes se dan cuenta que casi sin querer, su esposa, sus hijos, terminaron salvos y siendo los generadores de la nueva oportunidad que la humanidad ha tenido. Entonces, tenemos que ser las dos cosas. Personas que se preparan y un equipo de rescate para aquellos que todavía no han entendido que necesitan la salvación en Cristo Jesús. Quiero leer con ustedes los siguientes versículos para completar un poco esta idea. Dice desde el versículo 9 en adelante, Génesis 6 del 9 en adelante. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer,
Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo. Y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. En cierto sentido, este pasaje nos vuelve a recordar lo que habíamos leído antes en cuanto a la corrupción que hubo en ese momento. Pero de alguna manera también nos instruye un poquito más en cuanto a por qué Noé, en qué sentido fue Noé diferente de los demás para que Dios, a partir de él, reiniciara la humanidad. Y este pasaje nos dice que él era perfecto en sus generaciones, pero acá está la frase clave en el versículo 9, dice, con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Este es el llamado nuestro, hermanos. ¿Con quién estás caminando tú? Porque nosotros por lo general caminamos de acuerdo a lo que se nos va presentando, ¿verdad? Vamos tomando decisiones en el proceso, nos surge la oportunidad de trabajar aquí, nos surge la oportunidad de viajar allí, nos surge la oportunidad de conocer a este o aquel, y de acuerdo a eso vamos viviendo. Eso es vivir conforme a nuestra carne. Otra cosa es caminar con Dios. Con Dios caminó Noé. Y eso lo hizo totalmente diferente. Fíjense que esto venía de familia en la vida de Noé. ¿Saben de quién es descendiente Noé? Es descendiente de Enoc. Un hombre cuya caminata con Dios fue tan fiel que no llegó a morir. Dios lo traspuso. No experimentó la muerte. Hijo de Enoc y abuelo de Noé fue Matusalén, el hombre que vivió más años en toda la tierra, vivió casi 1 milenio, 969 años vivió en la tierra Matusalén. Pero se ve que estas personas en su familia, ellos cultivaban una relación con Dios que asimismo, miren qué lección nos están dejando, que asimismo la transmitieron a sus hijos, la transmitieron a su familia. Miren si será importante esto de que nosotros alimentemos nuestra fe, pero también involucremos a nuestra familia, de tal manera que ellos también la puedan tener. Dentro de esas familias llegamos a Noé, que seguramente estaba cultivando lo mismo en sus hijos Sem, Cam y Jafet. Ahora, este hombre caminó con Dios. ¿Y qué hizo Dios con aquel que caminó con él? ¿Saben qué hizo? Se acercó a él y vino y le habló. ¿Saben cómo? Así como Dios te está hablando en este momento. Habló con Noé. ¿Y qué le dijo a Noé? ¿Le habló de las aves? ¿Le habló de...? No. Le dijo lo que estaba pesando en su corazón. Dios le dijo a Noé lo que iba a hacer. Mira, Noé, es demasiada la maldad que hay. Voy a terminar con todo esto. ¿Saben una cosa? En este tiempo, los hijos de Dios tenemos que estar escuchando la misma voz del Padre, diciendo que ya pronto se va a terminar esta locura de la humanidad que ha inventado más y más maldad.
A Dios le pesa en el corazón, le duele a Dios lo que está pasando en la gente. Así como Dios le habló a Noé y le dijo lo que iba a hacer, Dios nos ha dicho a nosotros lo que iba a hacer. Y Cristo Jesús nos dijo, voy a volver. Entonces nosotros, así como Noé, sabemos lo que va a pasar. Y eso en cierto sentido nos tiene advertidos para que nos preparemos, pero también nos hace responsables porque somos la fuente de esta información a los demás. He decidido poner fin a todo porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Ahora, Dios no solamente le dijo lo que iba a hacer, sino que Él tuvo un plan en el que involucró a Noé. Le dijo, hazte una barca. Ahora, en este sentido, nosotros ya vivimos otra generación. Noé tuvo que trabajar y trabajó duramente durante un buen periodo, reuniendo los materiales que necesitaba. Fíjense que estamos hablando del inicio de la historia. No sabemos con qué tipo de herramientas o tecnología podía contar Noé para hacer esto, pero estuvo dedicando mucho esfuerzo, seguro que involucró a sus hijos también, en edificar una barca. Y edificó una barca en un lugar seco, en un lugar donde no había agua. Y la gente podía acercarse y decirle, oye, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo lo que Dios me mandó que hiciera. Cada uno de nosotros tendría que vivir de tal manera que la gente a nuestro alrededor se acerque y nos pregunte, oye, ¿qué haces? ¿Por qué no haces esto que hacemos los demás? Y nosotros tendríamos que aprender a responder, estoy viviendo como Dios me ha enseñado que tengo que vivir. Porque fue lo que hizo Noé y nosotros tenemos que ser advertidos y ser del equipo de rescate para aquellos que todavía no han entendido. Dios le dio instrucciones tremendamente claras a Noé en cuanto a lo que tenía que hacer, las medidas, la distancia, las puertas, las ventanas, qué era lo que tenía que poner en el arca. Hasta le dijo, Noé lo tenía que haber razonado, pero le dijo, consigue comida, guárdala ahí dentro porque la vas a precisar para comer. No te metas ahí dentro sin tener comida. Era lógico, pero Dios se lo dijo. Ahora, de la misma manera, Dios nos ha dado todo esto para que nosotros aprendamos cómo vivir, para que nosotros sepamos qué hacer hasta que Cristo Jesús regrese. Y de hecho, ese estilo de vida es diferente del estilo de vida que tienen las personas que no tienen a Cristo en sus vidas. Entonces, sí tenemos que ser de alguna manera diferentes. Y Dios prepara todo esto. Ahora, ustedes se dan cuenta que al final de estas palabras que Dios le dice a Noé, Dios le dice todo lo que tenía que hacer, todo lo que tenía que juntar, pero le dice en el versículo 18, mas estableceré mi pacto contigo. Dios hace un pacto con Noé. ¿Saben lo que pasó en la cruz del Calvario? Cuando el Hijo de Dios derramó su sangre para perdonar mis pecados y los tuyos, Dios hizo un pacto. ¿Ustedes recuerdan las palabras que utilizamos en la cena del Señor cuando repartimos la copa? Esta copa, esto fue enseñado por el propio Jesús, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, dice Jesús. Hagan esto todas las veces que comieren y bebieren en memoria de mí. El nuevo pacto. Así como Dios hizo un pacto con Noé y conforme a aquel pacto salvó a Noé y en él a todos nosotros para que lleguemos hasta el día de hoy. Dios en Cristo Jesús ha hecho un pacto contigo, un pacto de salvación. Pero un pacto es un acuerdo entre dos voluntades. Son dos que se ponen de acuerdo. Cuando tú vas a comprar una casa, tienes que hacer un pacto con el vendedor para poder cumplir
con lo que le vas a pagar y él cumple con su parte de entregar la casa. Nosotros los seres humanos hacemos pactos todo el tiempo, hacemos pactos en el trabajo, hacemos pactos matrimoniales, hacemos pactos de todo tipo. Dios ha hecho un pacto con aquellos que creen en Jesús. Si tú crees en Jesús, si tú caminas en Jesús, si tú aceptas que Jesús sea tu Salvador, el dueño de tu vida, el que gobierna tu vida, tu Señor, entonces vas a tener vida eterna. El Padre ha querido entregarnos la vida eterna y además ha tenido la gentileza de revelarnos. Si podemos leer la palabra, hay una hermosa ciudad llamada la Nueva Jerusalén, tiene calles de oro, tiene un mar de cristal, tenemos acceso al huerto del Edén. Hay un futuro hermoso que nos espera si seguimos caminando comprometidos con Cristo Jesús. Entonces, hermanos, Dios ha querido establecer con nosotros este pacto. Como sucedió en los días de Noé, así va a suceder cuando venga el Hijo del Hombre. Muchos no entendieron o no van a entender. Pero nosotros tenemos que ser de los que entienden por un lado y tenemos que ser de los que ayudan a otros a entender. No se cansen, hermanos, de decirles a los demás, porque hay algunos que van a acceder a la vida eterna por el testimonio tuyo. Tenemos que estar listos para compartirles. Entonces, salimos de acá súper advertidos. Cristo Jesús viene pronto. Y cuando eso suceda, va a ser el final de la gracia. Se termina todo esto y aquel que no quiso prestarle atención a Dios y a su Hijo Cristo Jesús va a terminar muy mal. Así que nosotros tenemos que asegurarnos de estar en el equipo correcto, el de los que reciben la salvación y se comprometen con el Señor. Pero al mismo tiempo, así como Noé, que Dios nos ayude para meter en el arca de la salvación, que es Cristo Jesús, a todos aquellos que todavía tienen la oportunidad de entender que necesitan la salvación y que se comprometan con Él. Que el Señor nos ayude. Amado Dios, queremos darte las gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de tanta corrupción, en medio de tanta mentira, de tanta violencia que hay en la humanidad hasta el día de hoy, queremos reconocer, Señor, que tu corazón se duele por tanto desvío que hay en las vidas de los seres humanos que se alejan de ti. Señor, nuestro corazón se duele con el tuyo, pero te damos gracias porque tú has querido mostrarnos el camino. No has hecho un arca como en aquel tiempo, pero has enviado a tu Hijo para que creyendo en Él entremos en este nuevo pacto por su sangre para recibir la salvación. Señor, gracias. Gracias por amarnos. Gracias por ofrecernos tu perdón en Cristo Jesús. Y gracias porque podemos salir tranquilos de que si hoy fuera el día en el que Cristo regresa, nosotros nos vamos con Él por haber creído. Pero Señor, ayúdanos a caminar contigo. Ayúdanos a caminar comprometidos contigo y ayúdanos a ser del equipo de rescate que pueda ayudar a otros a encontrarse contigo, porque solamente en Cristo Jesús hay salvación. Gracias, Señor, por este desafío, esta tarea que tú nos has dado. Señor, ayúdanos a ser bendición y entre tanto, ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos, que podamos aprender a apoyarnos, a cuidarnos, a atendernos unos a otros, a amarnos como tú quieres que lo hagamos y que de esa manera podamos ser un hogar de refugio para que todo aquel que crea en Jesús pueda encontrar un lugar donde crecer y desarrollarse también. Gracias, Señor. Te damos a ti la alabanza y ponemos nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.
los anuncios. Empezamos con este miércoles estudio bíblico a las 6 de la tarde. Viernes servicio de oración. Todo está invitado. La iglesia de Estados Unidos en oración siempre. Aunque lleguemos 5 minutos tarde, sabemos que semana estamos cansaditos, pero estamos que no podemos. Vinimos los otros días a eso que hicieron ahí, que bautizaron allá. Sí, sí. Estuvimos ahí, pero llegamos tarde igual. Bueno. Y de nuevo ahora, ¿qué va? Bueno, para la próxima a ver si un ratito antes que sea. ¿Sí? Voy a ponerle nuevo. Sí. y a las 10 que Dios me lo bendiga a todos. A las 10.